Ya. Hola, buenas tardes, buenos días. Tía Nati, ¿podría presentarse, por favor? Hola tía Mari, buenos días. Mi nombre es Natalia Poblete Paredes, soy educadora de párvulo y trabajo en el jardín infantil y sala cuna Los Folcloristas. ¿Qué más podría decirle en relación a... ¿En qué nivel está actualmente? Actualmente me desempeño como educadora en el nivel medio menor. Ya, sí, está bien sus respuestas. Bueno, el objetivo de esta entrevista es analizar el quehacer pedagógico en relación al desarrollo de los vínculos afectivos para niños y niñas de niveles medios en época de confinamiento. Los objetivos específicos son describir las estrategias utilizadas para crear vínculos afectivos en la época de confinamiento. El siguiente, identificar la importancia del desarrollo de los vínculos afectivos en época de confinamiento. Y el tercero, conocer estrategias para lograr vínculos afectivos en el segundo tramo de educación parvularia. Ya. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Primero va la categoría A, que son los vínculos socioafectivos. La Perfecto. primera pregunta dice, ¿qué entiende usted por vínculos afectivos? Ya. Bueno, el vínculo afectivo es una relación de cariño, de amor, de respeto, en que se da entre dos personas. Es algo recíproco y no siempre se da entre un familiar como nosotros pensamos. También se puede dar en una persona que no es familiar, que es una cuidadora. Y bueno, esto se inicia muchas veces desde la etapa del embarazo. ¿Qué más podría decirle? Es una relación súper importante, porque esta relación prepara al niño para el futuro. Entonces, por eso es súper importante el vínculo de apego o lo social afectivo, porque prepara al niño o a la niña desde su edad temprana para el desarrollo de su futuro, donde va a ir potenciando todas sus características, va a potenciar todo su desarrollo cognitivo, social, emocional, moral. Entonces, más o menos eso podría ser para mí lo que yo entiendo por vínculo afectivo. Ya, ok. Ya, gracias por su respuesta. La segunda pregunta dice, ¿qué estrategias utiliza usted para fomentar vínculos afectivos? Mm, eh, bueno, generalmente dentro del jardín, dar tiempo de calidad, utilizar mucho el lenguaje, las caricias, en un lenguaje expresivo que fomente en el niño la imaginación, diferentes técnicas en realidad, utilizando diferentes recursos, sobre todo en el jardín. Hay una gama más amplia en cómo poder desarrollar este vínculo. Eh, se genera, se genera como desarrollando en realidad todo lo que es más en el afecto. Porque si bien es cierto, en la institución educativa es una institución que es para educar a los niños, pero también cumple el rol de fomentar el vínculo, sobre todo en las salas cunas, porque llegan los niños muy pequeños y sobre todo los niños no llegan porque los papás quieren que aprendan, sino que llegan porque en realidad necesitan que los cuiden. Pues y es en la sala cuna donde nosotros damos como este tiempo de calidad. Pero como estrategia es eso, en tiempo de calidad, en utilizar diferentes recursos, la conversación, la mirada, el afecto, el tocar, aunque en este tiempo es un poco difícil el tema Mm, de tocar, pero sí utilizar ese lenguaje expresivo. ya. La 3 dice, ¿por qué es importante desarrollar vínculos socioafectivos entre el niño y la niña y el agente educativo?
Bueno, para mí es importante porque sabremos lo que le decía, que la gran mayoría de las familias manda a sus pequeños porque necesitan cuidado. Y nosotros como agente educativa tenemos el deber y la obligación de cubrir esas necesidades. Porque muchas veces los niños tienen carencia de afecto en la casa. Entonces, acá en el jardín, o sea, acá en mi casa, pero me refiero al jardín, están, eh, nosotros le dedicamos ese tiempo al niño, eh, tiempo de calidad, donde podemos desarrollar ese vínculo afectivo. Y es importante porque, como les decía al principio, al desarrollar estos vínculos, nosotros estamos potenciando al niño desde pequeño hacia el futuro. Y es súper importante también el rol que nosotros cumplimos como agente educativo de cubrir a lo mejor esa carencia. Mm, ya. La pregunta número 4 dice, ¿cuáles son las interacciones socioafectivas que usted ha podido desarrollar en época de confinamiento? Ya, mire, aquí ha sido un poco complicado. Bueno, como yo le contaba, estoy en el nivel medio menor, entonces tengo 32 niños. Ujú, Em, yo, la interacción que tengo con ellos es a través de llamadas telefónicas, en videollamadas, obviamente no con todos porque no todos tienen como este acceso al internet, pero voy a dejar mi celular en ujú. silencio. Ya. Em, ya lo que le decía, que no todos tienen. Voy a cerrar el WhatsApp de acá. Ya hice. Ay, em, ay, se me olvidó la pregunta. Por favor, dígamela de nuevo. Ya, Me desconcentré. ajá. Dice, ¿cuáles son las interacciones socioafectivas que usted ha podido desarrollar en época de confinamiento? Y ahora sí, sí. Bueno, como le decía, son 32 pequeños, 32 familias, entonces se hace un poco compleja por más que uno sea muy organizada, pero sí la interacción que hemos tenido es a través de videollamadas, de llamadas telefónicas. También me he juntado con algunos niños y sobre todo también el vínculo más que con el niño en esta oportunidad se ha hecho más con la familia, donde a veces uno por un simple mensaje de saber cómo está, ellos se abren y tienen la confianza de, no sé, por ejemplo, decir que están pasando por un proceso de necesidad, que están pasando por temas de enfermedad, muchas veces por separación Mm, y como diferentes aspectos positivos y negativos que han ido desarrollando durante en esta época de confinamiento. En, no hemos potenciado a lo mejor ese afecto en físico del beso, del abrazo, pero sí el de poner atención, el de si hago una videollamada yo estar mirando a la persona, que se sienta que yo sí le estoy poniendo atención y que no tengo la cámara apagada y estoy, no sé, lavando la loza, eh, sobre todo en desarrollar el tema de la empatía, de la tolerancia, porque así como hay familias que han necesitado a lo mejor que uno lo escuche, que les dé un consejo, que lo ayude, también otras familias han estado como poco tolerantes o un poco quisquillosas ante eh, nuestras necesidades, por ejemplo, de que ellos envíen evidencia para saber cómo va el proceso. A veces se han enojado, pero ahí también eh, como ya hay y que en realidad esta relación, como les decía al principio, tiene que ser recíproca. O sea, yo le doy y ellos también me dan. Debe ser así. ya, tía, no sé si usted tiene problema de señal o soy yo, pero justo me quedé, no le escuché como en unos, no sé, unos 30 segundos más o menos. Uy, ya. Bueno, le resumo entonces.
tengo internet nuevo, ayer me lo colocaron, así que no creo que sea Ya, yo, colega. Eh, bueno, lo que le decía de las interacciones es eso, porque han sido videollamadas, que han sido llamadas sí, de teléfono, con algunas personas no hemos visto y que se va desarrollando esa interacción, a lo mejor no a través físicamente, pero sí a través de una pantalla donde ellos se den cuenta que uno sí le está poniendo atención, que uno sí lo está escuchando en base al respeto, la confianza, la empatía, a tratar de buscar solución a sus problemas o en este caso, por ejemplo, a mis requerimientos que son generalmente el tema de que envíen las evidencias. mm, Y eh, ha sido más que nada eso, un proceso súper ya, mediador, em, tolerante también, porque así como hay mamás que se abren y que necesitan conversar, hay otras mamás que se cierran, que están como enojadas, pero es como un proceso, que uno como ya los conoce, va trabajando la empatía y ¿cómo se llama? El afecto, porque uno, aunque nos digan de repente que uno no se debe encariñar tanto con los niños, con la familia, eso es imposible, uno lo hace igual. Eh, mm, porque va un tema de afecto, sobre todo en los jardines donde trabajamos, se da esto de generar vínculos porque entramos a sala cuna menor con un grupo de niños y los entregamos en medio mayor, o sea, estamos 4 años con esos niños. Los vemos de bebé hasta que ya están caminando, son independientes y lo mismo pasa con la familia. ya, ok. La pregunta número 5 dice, ¿qué es el desarrollo socioafectivo en los niños y niñas? Ya, esa pregunta es muy amplia porque hay muchos autores que hablan de qué es lo que es el desarrollo socioafectivo, pero para mí el desarrollo socioafectivo son diferentes actos, diferentes estrategias, diferentes instancias en la cual uno va potenciando en áreas de la vida del niño o de la niña como su personalidad, como el autoestima, como su autovaloración, como autorregularse, Mm, en desarrollar su autonomía, su independencia, o sea, en realidad un desarrollo integral para el futuro. mm, ok. Y la última pregunta en esta categoría dice, ¿qué estrategias para favorecer el desarrollo socioafectivo? De nuevo, ¿qué estrategias para favorecer el desarrollo socioafectivo usted conoce? ¿Me puede nombrar algunas? Bueno, lo que le decía delante, creo que para implementar, por lo menos yo desde la sala cuna, en diferentes experiencias de aprendizaje y también crear instancias con la familia. Y también con el equipo, porque es importante aquí que todos los estamentos trabajen en pos a desarrollar este vínculo socioafectivo y también que se comprenda la importancia de esto, porque muchas veces nosotros hablamos que es importante porque nosotros tenemos el conocimiento, pero los papás a veces no saben, porque Mm, no ellos, como les decía, yo creo que el tema de los papás que debemos ir potenciando es que ellos vean al jardín infantil como una institución educativa y no como una guardería. Entonces, yo la estrategia es que se pueden hacer y que he hecho es hacer charlas, entregar información, aunque creo que la charla vale más que un papel porque el papel a veces, muchas veces queda guardado, pero una charla que sea entretenida para ellos, que entiendan, utilizando un lenguaje amigable, porque muchas veces nosotros como educadoras no sé si queremos sorprender a alguien o no tengo idea, pero hablamos mucho teóricamente y los papás no entienden. Entonces hay que utilizar un lenguaje amigable. em, ¿Qué más? Estrategias, diferentes recursos. ¿Qué más? Investigar también sobre este tema porque pasa de que a veces leemos un libro y pensamos que con eso damos por hecho de que sabemos el tema, pero muchas veces las investigaciones van cambiando, mm, van agregando otras cosas, van quitando. Entonces, más que nada como
esa estrategia. En sala cuna, por ejemplo, el tema de la estimulación Mm, a través del lenguaje, el cantarle, em, el tocar, el tema visual, cuando uno los muda. La sala cuna es como un poco más pausada, se da mucho este tema del vínculo porque es un poco más personalizado. En el nivel medio, em, bueno, con el niño siempre siento empática con ellos, el tema del abrazar, el refuerzo positivo, que muchas veces como adultos nos enfocamos a que el niño está haciendo algo mal, mm, pero también decirle sí, lo estás haciendo bien para que el niño o la niña crea que lo está haciendo bien y vaya cambiando su conducta, el refuerzo positivo. Em, bueno, en realidad hay muchas estrategias, muchas estrategias, pero lo importante de esto es que en los niveles medios sobre todo se haga a través del juego. Por ejemplo, el juego de roles para ellos es súper importante y ahí sí que se va desarrollando todo este tema de la afectividad. Pero más que nada son estrategias que son bien sabidas, solamente que va a depender de cómo uno la proyecte. mm. Ya, tía, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con la categoría B, que es vínculos de apego. Ya, la primera pregunta, ¿qué entiende usted por vínculo de apego? El vínculo es un vínculo emocional, es un vínculo físico en que tiene relación con la necesidad biológica, eh, donde existen igual diferentes tipos de apego. No hay- bueno, yo creo que usted sabe que apego seguro, el ambivalente, bueno, hay mucho, a lo mejor no nos vamos por ahí en la pregunta, pero sí es importante el tema del vínculo de apego porque es un vínculo, como le decía, emocional, físico. Y bueno, este vínculo también responde a las necesidades de los niños. Por eso es súper importante que al desarrollarse este vínculo nosotros estemos cumpliendo o no cumpliendo, a lo mejor puede ser respondiendo a la necesidad del niño y de la niña, a desarrollar este apego que él lo necesita. Ya. La segunda pregunta dice, ¿en qué favorecen los vínculos de apego en el desarrollo de los niños y niñas en lo emocional, cognitivo, integral? Bueno, para mí el apego es como primordial en el desarrollo de un niño o de una niña porque es lo que le da un sentido de seguridad. El tener el apego con alguien le da este sentido de seguridad, desarrolla su autoestima, como le decía, la confianza, la autonomía, el desarrollo afectivo para enfrentar en el mundo que lo rodea. Eh, Como le decía, igual es importante el rol que nosotros cumplimos dentro del jardín porque no siempre se da este vínculo con la familia y, y también es importante este vínculo porque al irse desarrollando también va desarrollando el niño el tema de la autorregulación, que en realidad todos estos factores que les nombro de la autoestima, la autorregulación, la independencia, autonomía, lo va a llevar a desenvolverse bien en el futuro como una persona plena y integral. Ya, tía. La 3 dice, ¿a qué edad se crean los vínculos de apego? Ya. em, bueno, yo he leído diferentes autores que hablan sobre que este vínculo comienza como de los 6 meses hasta los 2 años. Pero yo en lo personal creo que este vínculo se da en el instante en el que, por lo menos, este vínculo entre madre e hijo o madre, o sea, o hijo cuidadora, se da desde el momento en que nace. Por ejemplo, una mamá con su hijo.
se da desde que nace. A lo mejor para nosotros este vínculo puede ser como desde los 6 meses hasta los 2 años, porque es donde nosotros comenzamos a trabajar con los niños. Pero para mí este vínculo de apego se da desde que nacemos. Ya. La 4 dice, ¿qué estrategias aplica usted para crear un vínculo de apego con los niños y niñas? Como le decía delante, va a depender del nivel. Por ejemplo, en sala cuna todo es más pausado, todo es más personalizado, hay mucho tiempo, no es, a ver, hay, hay mucho tiempo porque trabajar en el nivel sala cuna no es lo mismo que los niveles medios, porque los niveles medios son más demandantes. Sala cuna hay muchos momentos de realizar apego con el niño. Entonces, obviamente es diferente. Como le decía adelante, el tema del contacto físico, del poder estimularlo eh, a través de la mirada, con el movimiento, el cantarle, no así en los niveles medios que es más utilizar el diálogo, la mirada, obviamente también el afecto, el refuerzo positivo, eh, eso, desarrollar el autoestima, que el niño se sienta seguro, que se sienta importante. Eh, Trabajo así en realidad en los niveles. No es que Ya. yo arme como un escenario tan grande, porque creo que esto es algo más espontáneo. No es que se planifique que yo voy a abrazar al niño o a la niña o que yo le voy a decir que él lo está haciendo bien. No, es algo como más espontáneo. Ya. 5. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo emocional y los vínculos de apego? A ver, los estilos de apego se asocian como más al tema emocional y se relacionan con la expresión de estas emociones y su regulación. Y la relación entre desarrollo emocional y vínculo de apego. Se despertó la Consu. Ay, repítame por favor la pregunta, que me desconcentré. ¿Cuál es la relación entre desarrollo emocional y vínculos de apego? Ya, que el desarrollo emocional se va a ir desarrollando de acuerdo al estilo de apego que posee el niño. Por eso es importante, porque todo esto va como muy entrelazado. Si yo tengo un niño que tiene un apego inseguro, eh, lo más probable es que en el desarrollo emocional él sea como muy explosivo, a lo mejor que no se autorregule su emoción, no así a lo mejor un niño o una niña que tiene un apego seguro, porque él sí va a lograr que cuando, y él entiende que cuando la mamá se va, eh, este niño queda ahí, pero no sufre como este tema de que lo van a dejar abandonado, porque él tiene un apego seguro, sabe que la mamá es o el papá es ¿cómo se llama? Su figura de apego. Entonces no se va a autorregular solito. Más o Ya. menos eso sería. Ya, la 6 dice, ¿qué importancia tienen las emociones en la formación de los vínculos de apego? Es como lo que le decía más o menos en arriba, la pregunta que me había hecho, porque los estilos de apego se asocian mucho a las emociones y se relacionan eh, con estas por su regulación. Ujú. En- es como eso, es como muy parecida a la pregunta de arriba. Mm, ya. La 7 dice, ¿cuál es la relevancia del vínculo de apego y el aprendizaje socioafectivo en el desarrollo de los párvulos? Mm, Es importante porque va a depender el vínculo de apego que cree el niño, va a repercutir en... A ver, espera un poquitito. Ujú.
Ahora sí, que habían dejado la puerta abierta y se escuchaba todo el boche. Ya, ya ¿Cómo la la vamos? pregunta es, ¿cuál es la relevancia del vínculo de apego y el aprendizaje socioafectivo en el desarrollo de los párvulos? Ya. Sí, es importante porque a través de este vínculo de apego y también va a repercutir en el aprendizaje porque es donde él desarrolla o donde él crea estas relaciones seguras con sus pares. Si este niño no tiene como un vínculo de apego, no podemos hablar de vínculo de apego bueno, sino que no desarrolla un buen vínculo afectivo, le va a repercutir en el aprendizaje, en el desarrollo en integral, porque va a estar como, no va a tener un buen desarrollo de su confianza, eh, y no tan solo un desarrollo con él, sino que eso también le va a afectar a su desarrollo con sus pares. Ujú. Entonces, es importante esta relación que tiene el vínculo de apego con el aprendizaje. Si yo veo a un niño seguro, eh, lo más probable es que él se pueda desenvolver bien, donde él no tiene carencia. Por eso es súper importante en el tema de la educación parvularia, porque vamos no solamente enseñando, sino que también creando estos lazos que en definitiva lo van a llevar al niño o a la niña a que se desarrolle de buena manera, no, en todos los ámbitos, en el desarrollo social, en el desarrollo emocional, en el cognitivo. Entonces es como muy importante el vínculo de apego. Ya. Ahora vamos a entrar a la categoría C, que dice vínculos, familia, jardín infantil. Aquí hay 5 preguntas. La primera, en época de confinamiento, ¿cuál es el rol de la familia en el proceso educativo de los niños y niñas? Bueno, aquí se ha visto la importancia, se me pegó, la veo pegada. ¿Me Sí. escuchan? Sí, ahí está, ya. Ya, acá se ve la importancia del rol de la familia, porque siempre se ha dicho en todos los documentos que podemos leer en las bases curriculares donde hablan de que la familia es el pilar fundamental, pero que muchas veces la familia le da esta responsabilidad al jardín infantil, incluso a la escuela. Entonces, la familia en este tiempo ha tenido un rol protagónico, para bien o para mal, porque hay familias que sí en- no sé, se han responsabilizado de la educación de sus hijos y han hecho lo que el jardín les requiere, el hacer las actividades en que corresponden, para que el niño se vaya desarrollando, pero así también hay familias que en realidad no les interesa mucho el tema y no la hacen por diferentes motivos. Hay familias que sí están con necesidades donde los papás trabajan, donde no tienen tiempo o donde a veces la abuelita es quien los cuida, entonces la abuelita no sabe a lo mejor meterse a internet o simplemente a veces yo siento que el querer es poder. Aunque esté con la abuelita, el niño muchas veces puede hacer porque en general la sala cuna ha realizado experiencias de aprendizaje que no son complicadas, sino que siempre va a nacer a través del juego. Pero yo siento que la familia aún está en deuda con la educación parvularia porque aún no se le da la importancia que se merece. Sobre todo en este tiempo, por ejemplo, la realidad que he visto yo, que muchas familias van a priorizar el que el hermano mayor haga las tareas, tenga su guía, se le dé el tiempo, y no así al más pequeño, porque dice que no, que tarde o temprano va a aprender, pero es en esta época donde sí el niño debe desarrollarse para el futuro, eso es lo que a las familias les cuesta entender. Y eso, lamentablemente las familias aún en- ven el jardín infantil como una guardería. Y de hecho, en el tema del confinamiento, si bien es cierto, hay familias que se han responsabilizado de eso, hay otras que esperan que abran el jardín para que alguien pueda cuidar a sus hijos y no
porque están preocupados de que el niño no está aprendiendo. Entonces, ese es el rol de la familia, protagónico. Ok, se entiende. Ya, pregunta 2. Dice, en época de confinamiento, ¿cuál es el tipo de vínculo afectivo que se debe mantener entre la familia y el jardín infantil? Como les decía delante, eh, ha sido un poco complicado el vínculo que hemos desarrollado con la familia, pero sí se ha desarrollado. En- Se ha generado este vínculo, como le decía, a través de la llamada telefónica, a través de la videollamada, en donde nosotros hemos ido más allá de nuestra labor como educadora en el jardín, donde hemos, no sé, visitado familias, donde hemos podido ayudar a familias, y es importante que este vínculo se mantenga. Em, a mí, por ejemplo, me sorprende que a veces hay mamás que me han llamado para decirme que, no sé, su hijo no quiere hacer la tarea, que su hijo se está portando mal. Generalmente no me llaman para decirme cosas buenas, me llaman para pedirme ayuda, que es muy recurrente. Y claro, uno les va dando como esos tips pequeños que para uno son como muy básicos, pero para ellos son importantes porque no saben. Mm, Entonces, yo siento que sí, en mi realidad hemos podido generar un vínculo con la familia mucho mejor del que yo pensaba. Como le digo, es un poco complicado porque no está eso del tocarnos, no, a veces también se complica porque al escribir no es lo mismo el tono que yo le doy a la conversación mm, al tono que lo está recibiendo. Entonces, por eso de repente cuando me escriben, a veces prefiero llamarlos porque si yo le escribo en realidad, por ejemplo, siempre le digo, bueno, y en la casa, ¿quién manda? Y si lo escribo, a lo mejor se van a molestar, pero van a escuchar mi tono de voz y van a claro. saber de que no le estoy diciendo de mala forma. Pero yo siento que hemos desarrollado un buen vínculo, por lo menos en mi realidad. Ya. Pregunta 3. Dice, ¿cuál es el beneficio que conlleva el desarrollar una alianza entre el jardín infantil y la familia? Bueno, en realidad aquí el beneficio es para todos, pero creo que el que se lleva el mayor cargo son los niños y las niñas. Si la familia logra entender que es importante el trabajo que se realiza en el jardín, los directos beneficiados van a ser los niños y las niñas, son, son ellos. Pero como les insisto, falta aún en enseñarles o más cultura, no a nivel solo jardín los folcloristas, sino que más cultura a nivel nacional, de darle la importancia a la educación parvularia. 4. Dice, ¿usted ha podido generar interacciones positivas que faciliten establecer vínculos socioafectivos entre el jardín y la familia? Sí, como le decía, gracias a Dios, sí, he podido ver familia, he podido hablar por teléfono, hacer videollamadas, conozco a niños solo por videollamadas, y sinceramente me gusta que la familia me llame por teléfono para preguntarme cosas, porque ahí yo veo que hay un interés en que el niño haga su experiencia, o si el papá tiene dudas es porque él leyó el documento que se le envió. Entonces, como le decía, por lo menos gracias a Dios yo sí he podido ver o generar este vínculo, he conversado con la familia, he visto la trayectoria también de los niños que los dejé en sala cuna menor, ahora están en medio menor, Mm, pero he visto a través de las fotos, de los videos, en la trayectoria que ha ido pasando cada niño y niña. Entonces, yo no he perdido el contacto con ninguno. Sí, con algunos hablo más porque las mamás son un poquito más demandantes, que eso me gusta, porque veo que están trabajando, y con otras no, es como una conversación y como le decía, pues el tema de que tía es que está con la abuela, ella no sabe.
pero sí hemos podido generar esas interacciones. Ya. Y última pregunta en esta categoría dice, ¿qué entiende usted por participación activa de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo entiendo y lo veo como un proceso en el cual las familias participan, pero de manera intrínseca, ¿me entiende? No es que yo esté ahí diciéndole familia, tiene que participar, sino que la participación activa es como algo que nace de la familia. Y como les decía adelante, pues, tomando este rol protagónico que tienen ellos em, junto a los niños también. Y donde creo que actúa la proactividad, actúa la proactividad y donde también se involucran estas familias y como les decía, creo que el directo beneficiado siempre van a ser los niños y las niñas. Ya, tía. Y ahora vamos con la categoría D, que es rol de la educadora o el educador de párvulos. La primera pregunta dice, ¿cuál es la importancia de crear vínculos afectivos con los niños y niñas y educadores? Eh, yo creo que es importante porque a través de este vínculo logramos desarrollar en los niños y en las niñas en aprendizajes significativos y, y generamos confianza, seguridad y esto, lo bueno de esto es que se va a ir reflejando durante todo el proceso, durante todo el periodo que el niño esté en el jardín y cuando vaya al colegio también, porque pasa, me pasa a mí que muchas veces yo veo a familia o veo apoderados que dicen, no, tía, ¿sabe qué? No sé, Pedrito en el colegio le ha ido súper bien, en, o sea, como que le tiran flores al colegio, pero no se dan cuenta que ese Pedrito le está yendo bien es porque tuvo una buena base, pero tengo la fe que van a aprender. Ya, gracias, tía. Pregunta 2 dice, ¿cuáles cree usted que deben ser las interacciones pedagógicas de las educadoras de párvulo para crear vínculos afectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas? Yo veo mucho y creo mucho en las interacciones de calidad, donde nosotros como educadoras de párvulo, y no solamente la educadora, sino que también el equipo técnico pedagógico, realicen práctica reflexiva, que este equipo sea un equipo comprometido con la familia. No el tema de estar regañando, no, tía, es que sabe que no vemos que responden los papás, no, no importa, no importa, si en algún momento van a aprender, pero sí que sea un trabajo comprometido en donde el niño o la niña sea el protagonista de este proceso y, y la familia sea el apoyo, el jardín sea el apoyo, las redes sean apoyo y sobre todo donde se promueva tanto en el jardín como en la casa ambientes bien tratantes, donde el niño se sienta seguro, cómodo, es como eso. Ya, tía. La 3 dice, ¿qué beneficios le trae a su práctica pedagógica la creación de estos vínculos? Veo logros de aprendizaje, Ujú. veo niños felices, niños seguros, niños que participan, niños que reflexionan. Eh, bueno, eso se ve un poco más el tema de la reflexión en los niveles medios, pero en todos los niveles podemos ver a los niños felices, seguros, eh, donde el enfoque principal es en desarrollar aprendizajes significativos en ellos, donde se desarrollen integralmente, donde la satisfacción máxima creo que es eso, de ver a los niños que están felices, donde reflexionemos sobre hacer una labor educativa de calidad, no mediocre
ni haciendo lo mínimo, sino que siempre tratar de dar más, porque la, la familia también va a aprender. La familia en algún momento también, como les digo, no es que todas las familias estén como aisladas de la educación, pero falta aún, pero creo que ese beneficio puedo ver yo como profesional al, al crear este vínculo. Ok, En- tía. Veo más cosas positivas en esto, aunque a veces cuesta porque, no sé, hay una mamá que es media pesada y a uno le cuesta como generar ese vínculo, pero ahí trabajamos la empatía, trabajamos la tolerancia, pero se puede, se puede. Ya, tía. Bueno, la última pregunta dice, ¿en qué se han visto afectados los vínculos afectivos entre docentes y familias en contexto de confinamiento? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, por lo menos yo, en mi desempeño, lo que he visto en algunas familias que se ha afectado este vínculo porque hay familias que no tenían acceso a internet. O sea, bueno, ya llevamos casi 2 años en esta pandemia, entonces hubieron, no sé, periodos de 6 meses en que la familia, yo no tenía contacto con ellos a menos que los llamara por teléfono, pero algo como más visual o algo más instantáneo de la foto no lo tenía. Entonces eso dificultó un poco el desarrollar la experiencia de aprendizaje con los niños, pero a pesar de la pandemia siguen trabajando, no ha sido malo. O también lo que le decía delante, el tema de que otro familiar cuida al niño, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no puede trabajar, eh, no, no, no pueden hacer en la carga pedagógica que nosotros le damos, que es lo mínimo en realidad. Pero Mm, también he visto, porque mm, que en realidad, gracias a Dios, no vivo como esta realidad tan extrema de no saber nunca de nadie, sino que por el tema de la pandemia hemos ido desarrollando más a lo mejor este tema de comunicación más informal. El confinamiento no ha sido como tan malo, pero no sé en realidad, no, como le decía, he tenido el acceso, han sido como periodos donde no he podido hablar con las familias, pero lo he logrado junto a mi equipo. De hecho, cuando hacemos videollamada también ellas son participantes de esto, así que no ha sido tan extremo. Pero sí, uno tiene que estar como pendiente de ellos, en estar hablando para que se sientan que uno en realidad, bueno, me pasó al principio de que los papás como que cuando yo le escribía se asustaban, porque era como que chuta, la tía Nati me está escribiendo, me va a pedir la evidencia y no las tengo. Pero sí les empecé a conversar de que la idea de la pandemia no era de que yo anduviera cargoseando con las evidencias, sino que se generara este vínculo, que si ellos necesitaban algo o apoyo, que contaran con nosotros, con las tías técnicos también. Entonces, no ha sido malo, ha sido diferente, pero el vínculo sigue. ok, ya, tía. Bueno, esas serían las preguntas. Muchas gracias por sus respuestas. De nada. Muchas gracias a usted por la invitación.